Conciudadanos, muy buenas tardes. Me dirijo a ustedes con cierta satisfacción, ya que hace un año, cuando estábamos en pandemia, justamente el 29 de mayo del 2020, se dictó el acuerdo ministerial para el uso progresivo de la fuerza en Fuerzas Armadas. Ese era el acuerdo ministerial. En aquella ocasión yo manifesté que era un acuerdo inconstitucional, que era un acuerdo que facultaba al militar salir a matar, utilizar todo el armamento de guerra en contra de una población civil. Elevé mi voz de protesta, mi indignación y mi rabia hizo que llamara la atención inclusive del defensor del pueblo, que era el llamado a reclamar en primera instancia. E hice un llamado a la Corte Constitucional, que de oficio podían haber echado al tacho de la basura ese mamotreto, y que incluso por indignación lo manifesté, invitando al ministro de Defensa a que debata conmigo, junto, como llamé en esa ocasión, la tracalada de abogados que hicieron ese acuerdo ministerial. Hoy, con gran satisfacción, recibo la noticia que hace pocos días la Corte Constitucional lo declara inconstitucional. Tenemos que estar muy claros, señores, de que Fuerzas Armadas no está para utilizar el material de guerra que compramos nosotros mismos para atacar a la población civil. Ya hemos tenido experiencias y hemos visto en los medios de comunicación militares con armamento de guerra, tanques de guerra atacando trabajadores, aquellos que se oponen a la explotación de minas, aquellos que se oponen a la explotación de las cuencas hidrográficas dañadas por la minería. Me quedo satisfecho, pues pienso que el trabajo que hice reclamando y protestando en su momento dio resultado. Debo agradecer a la vicedefensora del pueblo nacional, a la doctora Rovira, por su apoyo y porque también fue partícipe de mi levantamiento de voz para proponer una demanda ante la Corte Constitucional. He visto respecto a esto pronunciamientos, como lo es del señor coronel Alberto Molina, en el cual no está de acuerdo con la inconstitucionalidad de este decreto. Pero él hace un análisis que no está analizado en un contexto jurídico de forma general. Él manifiesta que el uso de la fuerza letal no está reconocido por la Constitución ni por las leyes y que su utilización en todo caso debe ser regulado por la Asamblea Constituyente o por la Asamblea Nacional, por cuanto puede conllevar una afectación directa a los derechos de la vida e integridad física. Esto lo dice refiriéndose a la Corte Constitucional. Además manifiesta él: no debemos olvidar que para garantizar la seguridad y la paz social, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Este es un mecanismo fundamental para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de los derechos de los ciudadanos. Debo recordarle al señor coronel de que las Fuerzas Armadas tienen misión. Y la misión es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. No hay otra misión. Como misión suplementaria, en los estados de excepción, está como apoyo a la Policía Nacional. Como apoyo. Pero esto es lo que no se ha dado oídos en el país.
piensa que la policía y las Fuerzas Armadas pueden actuar en forma independiente, y no es así. Les recuerdo que la Ley de Seguridad Nacional, que fue publicada en el año 79, cuando sale la dictadura y entramos a un régimen democrático, con esta se juzgaba incluso, con tribunales militares, se juzgaba a civiles. Esa fue una herencia de la dictadura. Pero se dicta luego, y soy coautor de esa ley, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en donde ya no se ve una seguridad nacional como defensa externa. Se mira a la seguridad de forma integral. Seguridad en salud en cuestiones externas, para la situación de pandemias, etcétera, etcétera. Es decir, Fuerzas Armadas tiene una misión específica, la policía tiene otra misión específica. Y la Ley de Seguridad Pública y del Estado manifiesta que en los estados de excepción, las Fuerzas Armadas se supeditan a la Policía Nacional. Es decir, y eso hago un llamado al nuevo ministro de Defensa, a quien se ha nombrado, para que tome en cuenta esta situación. Las Fuerzas Armadas deben ponerse a disposición de la policía, y que sea la policía quien dirija los operativos y operaciones en los estados de excepción. No que Fuerzas Armadas maneje una situación que le corresponde a la defensa interna, que rige y es manejada por la Policía Nacional. Los convenios internacionales, cuando se habla del uso de la fuerza y armas de fuego, existe un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas son frases que toma el acuerdo ministerial que fue echado a la basura. Cuando se habla de encargados de hacer cumplir la ley, el código de conducta se está refiriendo a la Policía Civil Nacional. No se está refiriendo a militares. Así dice la misma ley. Este código de conducta habla de la fuerza policial es civil. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se consideran en principio personas civiles, a menos que su gobierno los incorpore a las Fuerzas Armadas. Coronel Molina, esto es fundamental. No se puede confundir. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es la Policía Nacional, no son las Fuerzas Armadas. Entonces, debemos ser muy coherentes cuando hacemos un pronunciamiento. Se habla en el mismo código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, para policías, para el uso de las armas de fuego, únicamente en circunstancias extremas, solo en defensa propia o en defensa de otros, para evitar delitos graves, para detener o impedir fuga de personas que plantee ese peligro. En todo caso, solo cuando medidas menos extremas son insuficientes. Son normas para la Policía Nacional, no para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen misiones específicas establecidas en la Constitución. Pero si se los va a utilizar en un estado de excepción, que no suceda lo que sucedió la última vez, tanques de guerra atacando a civiles. Y no se diga que porque son atacados los miembros militares se puede disparar. Son armas de guerra en la calle. La próxima vez, el señor ministro deberá coordinar muy bien las operaciones militares al servicio de la Policía Nacional, para que ésta dirija las operaciones policiales en defensa de seguridad interna. No podemos actuar en forma
separada. Lean la Ley de Seguridad Pública y del Estado y se van a dar cuenta. Dejemos esa cierta rivalidad que existe. Ya lo manifiesto. Anteriormente, la Ley de Seguridad Nacional sometía a la policía a órdenes de las Fuerzas Armadas en defensa externa. Hoy la Ley de Seguridad Pública y del Estado pone a las Fuerzas Armadas al servicio de la ciudadanía, pero bajo la dirección de la Policía Nacional. Ya basta de andar operando solo como aduaneros en contra del narcotráfico. Esas son operaciones policiales. Cuando hablamos de operaciones militares, las operaciones militares, según el reglamento de disciplina militar, según la ley, corresponde al uso de material de guerra en asuntos militares, no con asuntos que involucran a la ciudadanía. Me alegro mucho que se haya tirado al tacho de la basura ese mamotreto hecho por el ministro de Defensa y sus asesores, cuyo bagaje de conocimientos quedó en seria duda. Muchas gracias.